Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo Manor Lord. Sí, Manor Lord de nuevo. ¿Por qué, Yuyu? Porque tenemos nueva beta, tenemos nuevos mapas y prometí que cuando llegaran los mapas íbamos a tener nuevo contenido. Así que ya sabéis, estamos por aquí, vamos a ponerle Henry. Me recuerda un poquito a Kingdom Come Deliverance, así que vamos a poner Henry y vamos a ver qué novedades hay. Bueno, aunque han habido bastantes novedades desde que salió el juego final. Sí es verdad que algunas novedades más pequeñas, otras más grandes, pero hoy tenemos ya una novedad bastante importante y es que tenemos dos nuevos mapas que vamos a poder jugar en este título. Así que vamos a probarlo, vamos a crearnos por aquí un escudo, una heráldica. Vamos a ponernos a, por decirlo de alguna manera, nos vamos a poner aquí un poquito de, bueno, de cañita con el jueguito. Vamos a elegir los nuevos mapas. Mirad, hay tres mapas, este sería el principal, el Rover, misión 1001 Rover. El segundo sería el High Peak, los picos altos. Y tenemos el Winding River. Yo voy a elegir el High Peak. Bueno, vamos a elegir el Winding River. Y ahora voy a decir por qué. Y es que ahora podemos construir también. Vamos a poder construir en lo que serían, bueno, puentes. Por lo que vamos a meterle cañita, ¿vale? Vamos a meterle caña y vamos a jugarlo. Bueno, no sé si ponerlo en difícil, relajado. Llevo tiempo sin jugar, vamos a empezar en relajado. Si lo veo complicadito, bueno, en relajado por defecto. Y si lo veo complicadito, le metemos dificultad, ¿vale? Vamos a ello, vamos a probar la nueva beta, que podéis probarla todo en Steam, ¿vale? Os voy a comentar ahora mismo cómo. Vale, y es que si os venís a Steam, vais a poder ver aquí abajo, un poquito más abajo, vais a poder ver aquí Beta Pass 0.8. Ojo, esto es para todos los humanos, ¿vale? Lo vais a poder hacer todo el mundo, no es para creadores, no es para nada, todo el mundo puede probar la beta. Eso sí, te avisas que haga una copia de seguridad de tus partidas antiguas, porque puede haber errores con la beta. Así que tened mucho cuidado y una vez que abráis Steam, lo único que tenéis que hacer es pillar esta key que por aquí, Enter Password Very Nice Basket, lo copiáis. Vais a tener que veniros donde está el juego. Voy a volver atrás para que lo veáis. Venimos aquí donde está el juego. Os venís dentro de la biblioteca. Bueno, biblioteca, Manor Lord, buscaríais aquí. Yo lo tengo ya buscado, pero bueno, lo tenemos aquí. Botón derecho, propiedades, betas. Aquí ponéis el código y le dais a verificar. Y os tiene que salir pre-release unknown date that is not yet finished, ¿vale? Esto sería lo que os tiene que salir por aquí. Que básicamente que es una actualización y que no está finalizado, ¿vale? Que no es un juego, que es una beta, que tiene errores y que conocidos, bueno, no conocidos, y van a surgir errores. Esto estará durante un tiempo y una vez que la beta se pruebe, lo podréis. ¿Que queréis esperar a que salga en versión ya reparada? Pues podéis esperar y darle cañita. Pero si no, os podéis poner la beta o quitarla como queráis. El día que llega ya, que se termine la beta, lo podéis quitar simplemente marcando en ninguno. Y así de fácil sería, chicos. Y bueno, ahora ya estamos aquí. Vamos a empezar con la partida. Condiciones de victoria, dominancia. Construye y desarrolla una ciudad y tu casa señorial. Después empieza a reclamar las regiones de tu oponente. De reclamar otras regiones tendrás que prepararte para la batalla. Vale, ¿y por qué? Porque, bueno, tenemos este mapa, que es el mapa nuevo, que lo cruza un gran río por medio. Tenemos las nuevas ciudades. Nosotros hemos surgido. Bueno, todavía no nos hemos alojado, así que no tenemos ninguna tierra reclamada. Así que vamos a ver dónde surgimos. Me acabo de perder. Pero bueno, tenemos a los bandidos y tenemos, como siempre, a este rey. Ya se han anunciado cuando vienen bueno, se ha anunciado que vienen las nuevas poblaciones, ¿vale? Van a venir los nuevos, digamos, los nuevos asentamientos de los enemigos, de los NPC. Tendrán nuevos asentamientos. Mirad dónde tenemos el río. Mirad el río ahí con su puente. Vamos a poder construir puentes, que sepáis. La han metido de nuevo, como nuevo. O sea, por eso he querido poner el río, para tener esos puentes. Y como esto va para acá, voy a mirar que tengo. Tengo un poquito de frutillo, poquito. ¿Esto qué es? Yacimiento de sal. Vale. La sal la metieron hace tiempo. Pues es como nuevo, relativamente nuevo a lo que yo jugué en la otra partida. Tenemos un problema. Tenemos una buena de estas de animales y tenemos poco arbustillo porque acaba de empezar la estación. Pero aquí lo que más hay es sal y piedra, ¿vale? En nuestra zona. Así que nuestro objetivo sería buscar un sitio luego para conseguir comida buena. Vamos a ver también cómo anda esto de recursos de alimentos y demás, que sería importante más o menos saber qué tal estamos de cosechas y etcétera, ¿vale? Tenemos la influencia, vista muestra también qué jurisdicción tiene influencia, ahora mismo ninguna, lógicamente.
Porque no hay ninguna... no hay nadie. A ver, quiero ver, vale, a la hora de construir comida. Uf, no tenemos un sitio tampoco de cultivo. Bueno, tenemos aquí un poco verde, mirar, un poquito ahí, que podríamos utilizar para el tema cultivo. Nos vamos a tener que tirar de lo que cultiven los ciudadanos, los hogares, ¿vale? Así que bueno, vamos a tirar de ahí. Tengo que decir que desde que yo lo jugué la última vez, también parece ser que ha habido una actualización que ha sido básicamente... bueno, básicamente. Y ni más ni menos que el cambio a Unreal 5, porque tenía algunos errores que no podían resolver en Unreal 4. Parece ser que tenía algunos bugs de Unreal y no lo habían podido... Bueno, para resolver lo que han hecho, han cambiado el motor y listo, ¿vale? Voy a aprovechar carreteras que ya están hechas. Aquí esto parece que está bastante cerca para eso. Vale, tenemos ahí el maderero. Vamos a tener que hacer la cabaña del leñador. La vamos a poner relativamente cerca. Aunque si le ponemos un almacén no habría problema. Voy a poner los almacenes importantes. El granero. Pero espérate, porque eso quiero ponerlo dentro de lo que vaya a poner el hogar. ¿Han puesto a vuelto? No, las tiendas siguen estando. Vale, guay. Esto sería un inicio. Vamos a ver cómo lo hacemos para que quede medio decente estos inicios, ¿vale? Quiero ponerme por aquí. ¿Por qué? Porque tengo aquí el ganado. Y si no va a ser un problema. Tengo ahí el tema ganado y no quiero que se me vaya el ganado, ¿vale? Quiero que la casería esté relativamente cerca, pero no quiero que se espante el ganado con mis personajes ahí cerca. Con mis ciudadanos ahí cerca, ¿vale? Vale, si yo pongo esto aquí... Ponerlo tal que así o que quede un poco rarete. No me importa del todo. Y me hace falta poner lo que hace falta poner. Pues los graneros y demás. Pero desde allí a aquí va a haber un poquito de distancia un poco rara. Voy a ver si pongo algún tipo de caminito. Que acote esto un poquito. Que tampoco, a ver si lo pongo así. Me gustaría darle un poquito de curva. Y ahora sí. Algo así puede quedar guay. Vamos a ver qué tal queda, ¿vale? Lo mismo luego me arrepiento y demás, ¿vale? Los tutoriales me los voy a saltar. Porque yo sé que me los van a ir replicando y tal, pero bueno, yo me lo voy a saltar un poco a la torera, ya sabéis cómo voy. Bien, tenemos un río justo en el centro de donde voy a trabajar. De lujo. De lujo, de lujo. Voy a poner uno por aquí y otros por aquí, ¿vale? Uno aquí, otro allí. Y así tenemos varios para suministrar. Aunque han metido un nuevo pozo también. En las novedades viene un nuevo pozo. El pozo de piedra, que es como una versión mejorada del pozo, ¿vale? Vamos a poder mejorar a pozo de piedra. Que parece una tontería, pero eso va a ayudar un montonazo. Vale, voy a necesitar mercado, voy a necesitar casas. Vale, eso por ahí. Las viviendas las vamos a pillar así, aunque me va a estorbar esa cabaña. No tengo... A ver, espérate. No tengo madera ahora mismo. No pasa nada, tengo 4 de madera. Vamos a esperar a que la gente vaya trabajando y ya le metemos las casas, ¿vale? Hay gente sin casa, lo sé, no os preocupéis. Mientras tengamos otras cositas. Vale, ahí está el mercado. Vamos a poner el almacén, el granero y el almacén. Aquí medio centrado, porque tenemos aquí el amarradero, que es para los bueyes, etcétera, etcétera. Nuevo mensaje. Su familia nombre no me es ajena. Mas lo único que me mueve es la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que tratan de arremeter contra mí. Espero que sepa discernir la verdad de los rumores y calumnias que me rodean. Y eso es un noble... No nuble sus juicios. Vale, acabamos Hidelbon este que dice que nos va a tocar las narices. Y yo no le voy a dejar que nos toque las narices. A currar, amiguitos. Necesitamos madera.
Empezar a construir todo lo que se pueda. Un momentín. Vale. Quería mirar la sincronización vertical, que no la tenía y me hacía ahí mucho tearing. Ahora parece que la hace menos. Moverme de un lado para otro, guay. Vamos a darle... ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es para crear unidades, guay. Ahora le da 1, 2, 3, te sale aquí para crear las unidades. Ya sí. ¿Por qué no me termina aquello? Terminarme aquello, porque van a por materiales, ¿no? ¿O qué? Darle un poquito de caña a las construcciones. Imagino que van a por materiales, van a descansar. Tendremos que ponerle viviendas. Ya mismo esta gente. La verdad es que no hemos lejos. No hemos ido lejos. Ellos vienen a descansar ya. Están haciendo también el almacén, pero yo le he dicho que me terminen a ellos primero, porque sin madera no vamos a poder hacer nada. Claro, si no le acercan madera, si no tienen los materiales no pueden trabajar. Y hasta que no ha venido el buey con los troncos, pues no siguen. ¿Vale? Una de las cosas que vamos a necesitar antes que se me olvide es el recolector de frutillos. Va a estar tal que aquí. Claro, me faltan troncos. No, las capas no las voy a poner ahora. Luego las pondré. Ya he mirado un poquito ahí al darle a... Bueno, antes de darle a los campos lo podíamos hacer desde aquí, ¿vale? Vale, campamento maderero terminado. Vamos a poner mínimo a 2 familias. Ahora mismo, ahí acá a meterle caña. Meterle caña, que hay un par de campamentos ahí trabajando la madera. Y en cuanto el buey termine con esta madera, vamos a poner al buey a trabajar para el maderero nada más, ¿vale? Ahora mismo. Vale, se está haciendo el leñador. Hay que hacer la caza, la cabaña de caza. Y las viviendas, ¿vale? En cuanto pueda, las viviendas. Necesito troncos que no me quedan. Pero los habrán. Si no se me mosquea la gente, antes de que se mosquee toda la gente, porque no hay casas, habrá de todo, ¿vale? Creo que si hubiera hecho las viviendas con la comida que había y demás, hubiéramos aguantado feliz un poco de tiempo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. De momento, cazador está listo, un trabajador. Van a quedar 2 constructores nada más. Bueno, no pasa nada. Con 2 constructores debería haber para todo. Y pronto vamos a empezar a crear las viviendas. Van a estar cerca del mercado, ¿vale? Está el mercado aquí. Vamos a empezar a poner las viviendas. Vamos a empezar, de hecho, de aquí para acá. Muchas viviendas veo yo ahí. Estas van a ser las que van a tener agricultura. Necesito 5 aquí. Necesito 5 aquí. Vale. Vamos a esperar a que esté la madera y la empezamos a construir. De momento que siga construyendo lo que están construyendo. Ya tenemos el granero. Mierda. Voy a poner una persona para el granero. Nos va a quedar solo una familia para construir, pero no tengo prisa. Ahí está el pozo, ya hay agua, vale, guay. Ya tenemos agua. Y ya podemos empezar a producir agua, genial. La compañía de mercenarios, no tengo ni un duro, no puedo... El mercenario. Escasez de alimentos. Bueno, ya lo sé. No voy a sacar todavía leña. Porque ahora no puedo, ¿vale? Puede haber escasez de alimentos y de todo, ¿vale? No te preocupes que va a haber escasez de todo. No os preocupéis que pronto os soluciono todos esos problemas. Ahora mismo aguantarse con lo que hay. A ver si termináis de sacarme ya los troncos que me faltan y os pongo aquí la vivienda.
Empezáis a haceros casa. 8. A ver si pone los 10 troncos y no se me va nadie. Vale, ahí tengo las 5 viviendas empezando. Ay, no. Necesito que esto se lo lleven todo. El almacén está ya. Necesito a alguien trabajando en el almacén para que me guarde la reserva, ¿eh? Y no se me estropean. La comida se ha guardado en un almacén, pero el otro no. Nuestras reservas se están empapando, lo sé. Tengo que quitar eso de ahí. Necesito que me quiten toda esa reserva de ahí antes de que la lluvia se la empiece a cargar. Hay una familia ya en el de este que debería estar llevándosela, ¿vale? Lo del almacenamiento, pero bueno, espero que lo hagan pronto. Vale, ya han puesto un puesto de tejido. De todas maneras tenemos que poner vivienda para los que vengan, para los habitantes que vengan luego, ¿eh? Se puede poner 4 porque me falta madera, no me extraña. A ver, ya por lo menos conseguimos carne. Comida no hay, pero carne hay un poquito. Hay un poco de carne ahí. Mientras que haya carne no nos va a faltar la comida, ¿vale? Y están los 2 graneros trabajando. O sea, los 2 almacenes trabajando. Por lo tanto, ya pueden empezar a poner puestos de todo. Y en cuanto estén las casas, llegarán a comprar al mercado y sin problema. Debería haber puesto aquí un caminito que cruzara por ahí desde el mercado. Quizás lo vamos a poner por aquí. ¿Para qué? Para que la gente pueda pasar por el mercado y hacer sus compras. Guay. Me gusta eso, que esté ahí unido al mercado para que haya ahí atravesado y aquí pondremos otras viviendas, otras cositas, ¿vale? O otros lugares. Ya veremos. El tema, ya hay gente viviendo. Eso me agrada. No sé si voy a poder poner el campo de hortalizas. No tenemos dinero apenas. No tenemos dinero, literalmente ninguno en las arcas. Pero bueno, tenemos aquí 50. Podemos dar la hortaliza, no morirnos de hambre. Pero claro, habría que invertir antes. Las inversiones son importantes y yo metería otro en el amarradero. ¿Cuánto puedes tener? Uno solo. Voy a poner un nuevo amarradero, que es gratuito, si no me equivoco. Los amarraderos eran muy baratos. Sin coste. Poner un amarradero allí. Ya hay 2 viviendas. Ya la gente se va a empezar a poner un poquito más feliz, o eso espero. Me queda una mano de obra que es la que tengo de constructor, pero claro, necesitaría yo a alguien a trabajar otros puntos. 2 mercenarios disponibles, no, lo que tengo que hacer nuevas casas. Antes de que sea tarde. Ahí, tú, comidita fresca, amigo. Falta uno de madera. Le vamos a meter caña para que me pongan el de madera que me falte. Ya pongo las 4 casas extra para empezar a venir gente. Y seguimos terminando el tema de las comidas. Es que sin gente no tengo todavía. Tengo una familia solo libre. Si la pongo no puedo construir. Una vez que esté esto construido, ellos se ponen ya a trabajar los 5. Y ya empieza a venir gente nueva para el resto, ¿vale? Que sería lo ideal. Vale. Una vez que estén construidas las casas, ya solo tengo que esperar a que vengan familias para trabajar lo nuevo. Y de momento, bueno, va subiendo un poquito. Está en 47, estaba en 46, era 47. La gente empieza a tener familia. Han venido familiares, eso es. Y vamos a ver qué tal está funcionando el juego a día de hoy con los nuevos updates, ¿vale? Pero teniendo los almacenes que le suministren, el problema no va a haber ropa. Pronto nos van a pedir ropaje. Y leña que se nos va a acabar y va a llegar el invierno. Pero leña, tengo el puesto de leñador. Lo que pasa es que no los puedo poner a trabajar ahora mismo, ¿vale? De momento no los puedo poner a trabajar hasta dentro de un rato. Ya los pondremos, ¿vale? De momento queda un poquito de leña. Y lo están vendiendo desde el almacén. Ya han recogido todo el material que aquí no se va a poner. Por eso yo recomiendo siempre poner el granero muy pronto. Porque la comida que hay que te traen de inicio, si llueve se echa a perder, ¿vale? Por eso a mí me gusta hacer el granero ahí prontito. Vale. Dejemos que avancen un poquito.
He aumentado el alojamiento y nos han dado recurso al inventario. Nos han dado como una recompensa. Una milicia fuerte es una necesidad vital para cualquier asentamiento que desee garantizar su supervivencia. Por suerte, acabamos de recibir un cargamento de armas, por lo que podremos crear la primera milicia para tu protección y la de los tuyos. No obstante, necesitamos hacernos con más armamento para equipar nuestro pueblo a la medida que crece, ya que sea a través de su fabricación o de importación. Vale, ahora crearé la milicia, porque no puedo crear milicia si no tengo unidades apenas, ¿vale? Pero lo que sí tengo es un punto. A ver qué tenemos por aquí, a ver qué tenemos por aquí. Panaderías, fertilización. La han dibujado de otra forma. Creo que esto estaba de otro dibujo antes. La economía está todo un poco bloqueado de momento. No veo novedades por aquí. De momento, lo que es en el este de desbloqueo no veo grandes novedades, ¿vale? Ahora tenemos la pesca, tío. Ahora tenemos el tema de pesca. Ahora hay pesca, que antes no estaba. Importantísimo eso, gente. Gestión forestal duplica la capacidad de todos los arbustos. Esto me vendría bien. Cazando con trampa. Hace los cazadores de de destreza para colocar trampa por el bosque. Un sistema confiere una fuerte pasiva de carne. Todo lo que sea comida extra me viene bien. Pero aquí tenemos sal y piedra. Carreta de leña. No, eso no he puesto permanente. Logística de comercio. Reduce el coste. Establece una nueva ruta. Eso lo haré luego porque ahora mismo no voy a comerciar. Ahora me hace falta algo de tema de comida. ¿O el doble de arbustos o... Venga, las trampas. Cazando con trampas. Y ahora que he dicho cazando con trampas, me falta una cosita muy importante, ¿vale? La peletería. La peletería es algo importante que tengo que poner en breve, ¿vale? Nada más que haya una casa, voy a quitar la construcción para que trabajen en un extra, ¿vale? O bien en el frutillo, o bien en algún edificio extra. Porque va a ser necesario. Cuando terminen dos. Ya puede venir una familia. Bueno, está a 50. Puede llegar familias, ¿eh? Puede que llegue familias y todo. Necesito el buey. Ahora cuando esto se haga, meter un buey extra. Porque el buey va a estar uno para la madera y el otro para allí. Así terminan antes. Si no, el buey está muy repartido. Vale. Hay otra casa hecha. Y ahora ya sí vamos a meter una familia. Bueno, es que no están los puestos de trabajo listos. Así que, bueno, en la leña. Ya empieza a haber leña, ¿vale? Ah, no hay familia que puedan guiar los bueyes. No pasa nada, le ponemos el buey a esto. Esta. Le ponemos el buey a estos. Y ya ellos tienen el buey para trabajar. Y ahora pondremos otro buey y una familia extra. Van a venir familias, no te preocupes. No os preocupéis que vendrán familias. Lo que no me puede faltar es materiales, ¿vale? Sí, señor. Yo sé que no hay constructores ahora mismo, ni necesario. Cuando vengan al próximo día, al próximo viaje, vendrán. Lo que no me puede faltar es materiales de ningún tipo. Vale que me falten telas, pero no me puede faltar ni comida ni madera. Y la comida de aquí, por ejemplo, esta. A ver si esto me lo termine. Claro, es que no me han terminado aquello, es el problema. Y no puedo quitar una familia ahora mismo de ningún lado. Necesito que vengan familias. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle al tiempo para que vengan familias. Tengo 2 viviendas libres. En cuanto tengamos una, se queda de trabajadores y que me monte el edificio de... Nueva campaña en mercenario, lo sé. Venga, hombre, vamos. Viene tiempo de frío, pero leña hay. Se está acumulando hoy bastante leña. El puestecillo de leña lo llevaba puesto de tejido. ¿Y de qué es el otro puesto? De leña. ¿No hay ningún puesto de comida puesto? ¿Nadie ha puesto un puesto de comida? Los bandidos nos han robado 3 de pan. Voy a quitarme los bandidos en medio, vale. Vamos a meter a esta gente.
Vale. Tengo puestecillos de comida, no sé, a ver. Variedad de comida 100%, granero y está, vale, está todo gestionado. Por el momento bien. Quiero comprar, a ver si me terminan eso es. Y compramos un buey. Esa va a ser la primera inversión. Y la otra inversión es poner a esta gente a trabajarme un poco de zanahorias, ¿vale? Me va a quedar 15. Pronto habrá que establecer temas de comercio también. A ver si viene una familia extra que me hace falta. Están ya terminando lo del arbustillo esto. Que lo tengo que recolectar antes de que llegue la temporada. Ahí está. Os voy a poner ya a recoger comida antes de que llegue la temporada, porque si no... Y ahora que vengan familias, tío. Es evitable 3 más 1. Vale, tengo 3 casas más 1 que no se ha construido. Vamos a esperar a que venga una nueva familia. Estamos en 53. A partir de 50 debe venir gente. Por lo tanto, debería empezar a venir gente. La variedad en el mercado debería crecer, porque vamos a tener carnes, vamos a tener ahora bayas, que ya son 2 productos. Y, oye, mira, ahora hay comidas como salchichas y el pescado. Claro, ¿dónde nos pilla el río? Aquí. Porque ahora tenemos, en producción de comida, tenemos la pesca. Baña del pescador, que ya se lo pusieron hace un tiempecito, pero está aquí la pesca. Y podría hacer un buen recurso. Entiendo que tendrá que estar cerca del pescado. O ellos andarán hasta la pesca, pero... veremos. Yo creo que esta gente debería haberla puesto... El colector de madera debería haber puesto más hacia acá, que hay más madera, pero... no me quería comer los arbustos ni nada. La recolección de arbustos. A ver si viene una familia extra, tío. Que lleva haciendo falta. Una nueva familia por aquí. Mirar cómo están esta gente ya preparando las zanahorias. Pronto estarán en el mercado. Tenemos una felicidad de 53. No está mal. Debería venir gente. A ver si pasa temporada y viene. Ahora mismo no estoy sacando leña. No sé cómo está todo lo demás. Tenemos 14 de madera. ¿Hay algo de madera? Podríamos quitar a los madereros y ponerlos a trabajar. Cabaña del pescador he puesto yo aquí. No, tío. Me he equivocado. Eso no era lo que yo quería. Joder, que estoy mangolo yo. Se me ha ido la pinza, gente. No era eso lo que yo quería. Yo lo que quiero hacer pieles. Una curtiduría, eso es. Ahora cuando quiten ese tronco pongo la curtiduría. Bien, ha llegado una familia, gente. Tenemos la familia nueva, va. Tenemos nueva familia. Pronto podremos poner también al leñador. A ver si llega alguna más. Pero ya tenemos al leñador. Y esto me haría falta más gente trabajando aquí para cuando llegue el invierno. Vamos a recoger todo el frutillo que pueda. Y equilibramos. La verdad es que el inicio lo han hecho bastante más sencillo que antes. Me cuesta menos trabajo ahora que antes hacer el inicio, ¿eh? Este era un poquito más durillo. Vale, ya hay vivienda para más todavía. Así que vamos a empezar a gestionar también comercio. El comercio me gustaría que estuviera en la carretera principal, pero cerca de los almacenes. Vale. Eso por ahí. Y en producción me hace falta el cuero como mínimo, como base. Ah, claro, me hace falta los tableros, tío. Me falta la serrería, Yuyu.
Y aquí, si puedo, voy a poner otro almacén. Eso luego. Cuando ya esté la cerrería y todo eso. Otro almacén para meter allí el material de madera, ¿vale? Y este, que se queden solo con la leña. No tengo a nadie cortando madera, ¿eh? Que coste. Hay que tener cuidado cuando nos quedemos sin madera. La cuestión es que recolectemos bastantes vallas. Uy, las vallas están casi vacías. Vamos a mover este a su sitio. Y ya vamos equilibrando y pronto nos llegarán más familias. Tenemos 54, el mercado está al 100%, ya está cubierto. Con el orden público, perdón. El mercado cubre el 100% de la variedad, lo único que no hay tejido, que es lo que están pidiendo la gente. Y es la curtiduría que me hace falta. Que pronto la tendremos para tenerlos felices ya del todo. El primer tier, digamos. Que lo primero que piden es poquito, ¿vale? Para estar contentos. Nos va a faltar iglesia. Que la haremos en breve. No tengo arcilla, creo. Aquí en esta zona sí. Aquí hay un poquito, ¿no? Sí, allí hay un poquito de arcilla. Que nos harán para la iglesia. No recuerdo si hacía falta tejas, pero me da a mí que sí. La iglesia necesitaba... No, tableros, vale. Eso sí está en ello. Me están haciendo el comercio. Ok, no tengo prisa. Casi me urge más esto, pero bueno. ¿Me queréis terminar aquello primero? Los puestecillos del mercado siguen cubriendo todo. Este marradero ahí casi me estorbará ya mismo. Y aquí pondremos nuevas viviendas, ¿vale? Nuevas viviendas que van a ir hacia allá, mirando hacia allá. Todo esto va a ser el puestecito mercado donde va a venir la gente a comprar. Guay. Nos caben aquí gente. Y lo que tenemos que empezar a mirar ya por encimita es donde hay campamentos bandidos para ir quitándolo en medio cuando llegue el momento. Es que los ponen. El trabajo está vacío, claro. No quedan frutillos. Se han avistado bandidos. Mira, antes lo he dicho. Antes ponen el campamento. Si es que los veía venir. Lo estaba viendo venir. Viene septiembre. Vale. Madera, leña. Bueno, casi está justita, ¿eh? La leña. Ah, no tengo nadie en la leña. Vale, pues nada, a currar la leña. Que viene ya la temporada fría, ¿vale? Se viene la temporada buena de fresquito. A ver, ¿dónde han venido los bandidos? ¿Dónde se han instalado? Hay que ir a por ellos antes de que vaya el enemigo. Buah, esta es la quinta puñeta, tío. Esta es la quinta puñeta, pero me haría falta, ¿eh? A ver, ¿qué armas tenemos? Tenemos lanza y escudo de Pavels. Vale, pues hay que hacer una milicia de esto. Con 13 podré cargarme el campamento bandido. Es que es muy importante, tío, ir a por ello. Pero voy a tardar mucho. Son muchos, ¿no? Son demasiados, pero habría que intentarlo, ¿eh? Faltan reclutas, lo sé. Igualmente debería agruparlos, tío. Y no me van a quitar ese puesto, se lo va a llevar el enemigo y le va a dar a él los puntitos. Ya tenemos una nueva familia, ya tenemos 7 familias, ¿vale? Una familia extra ahí, que se van a meter a trabajar en el granero. De hecho, en cuanto esté acabado. Y pongo estos que no tendría nada que vender realmente. Y pongo el mercado.
Tendremos que empezar a vender algo ya mismo, pero empezaremos a vender los tableros o cositas de estas. ¿No me lo van a terminar o no? ¿Hay dos familias ahí currando y no me lo van a terminar o qué? Y ya por aquellos bandidos, casi ya. Casi ya, ¿eh? Vale, tenemos aserradero. Una familia trabajando en el aserradero. Nos queda hueco para una familia. Por lo que una de las cosas que deberíamos ir ya planteando en nuevas viviendas. Voy a ir planteando casitas para cuando haya nuevas familias. ¿Te falta camino? ¿Dónde? Ah, no, mercadera ambulante. No existe conexión a las principales rutas comerciales. ¿Cómo que no? Está conectado con las principales rutas. Lo que no hay es gente que lo trabaje. Esta construcción de carretera real, si no las pasarán de largo. Está conectado. La carretera real está conectada, tío. Esta tira por aquí, pasa por aquí. ¿Ves? Estas son las ralengas. Se llaman, son carreteras que no se pueden tocar. Eso existe en la vida real. De hecho, por debajo de mi casa pasa una ralenga. Muy cerquita de mi casa. Que era, digamos, como el camino que el rey establecía. Por donde suelen pasar los animales y demás. Entonces esos caminos no se pueden, por decir, no se pueden modificar. Y ahora mismo pues es un paso de animales, ¿vale? Up and sample. Bien, todo empieza a funcionar más o menos. Lo único que me gustaría a mí es tener a los guerreros y mandarlos para allá. A ver si puedo reclutar a alguna gente más ahora con las viviendas nuevas. Quiere reliquión, quiere un poquito de todo. Esto llega más lejos del mercado, le cuesta más trabajo. Pero a mí aquí me pone que está todo, 100%. Estos señoríos están vacíos, entiendo, ¿no? Sí. Por eso no se le suministra nada, pero esto de aquí está cubierto. Es esto de tejido. Y ahora ya sí lo podremos hacer en un momentito. La curtiduría, en cuanto tengamos los tablerillos que me faltan, que son 6, que se están empezando a hacer ahora. Al cerradero le vendría bien un buey. Que le llevara el material, ¿vale? Claro, si le asigno uno para ellos solo, no voy a tener nadie que le... Vale, ya tengo 5 tablones. Estos son 6, me falta uno. Cuando hagan un tablón más, construimos ya la curtiduría y tenemos los primeros tejidos, ¿vale? No debería tardar mucho. Tenemos nueva vivienda para otros señoritos. Venga, hombre, ya, un tablerillo más que me hace falta para aquí. Ya está bien, vamos. ¿Tienes familia nueva? No, todavía no. Sí, ahora ha llegado familia nueva, guay. Ahora lo vamos a poner a currar. A ver si me termina el tablerillo, que es lo que estoy esperando. Que está tardando ese tablero. Justicia es que creo que va de 5 en 5. Hasta que no tengan los 5 extras no vamos a tenerlo. Pero bueno. Ya con una familia más van a terminar las cositas y lo vamos a poner a currar en las cosas que nos faltan, ¿vale? No tenemos a nadie en los frutillos porque no había. Ahora habrán regenerado algunos. Y esto está tardando mucho. Verás que me voy y le ponen el que falta, pero bueno. Los frutillos ahora ya hasta la próxima temporada no hay nada. ¿Los bandidos qué? Bandoleros aquí. Ah, por esto sí voy a ir ya, ¿eh? ¿Cuántos son?
No sé, pero yo tengo una buena tropa. Así que creo que vamos a atacar. Tenemos combustible, tenemos de todo. Me haría falta a lo mejor un de estos de pesca. Lo vamos a poner para la próxima temporada. Voy a meter esto aquí y vamos a ver qué podemos hacer en el comercio. Podríamos comerciar lo que serían los tablones. Establecer esta ruta comercial y vender los tablones, ¿vale? Exportar. Creo que haya 6 y a partir de ahí que lo exporten. Y aunque eso, voy a coger a mi ejército ya. Quiero que se preparen mis lanceros, por favor. Sé que no vais a trabajar en esta temporada, pero ahora que hay comida y demás, vamos a ir a quitarnos a esos bandidos. Aunque sea menos de la cuenta. ¿Dónde están mis lanceros? Van medio bien preparados, ¿no? Llevan escudos, algunos llevan incluso armadura equipada. Han equipado cascos y demás. Vale. No quiero que corráis. Quiero que vengáis aquí y os carguéis a esto, pero sin correr. De hecho, vamos a esperaros, los vamos a esperar aquí, ¿vale? Fuera del bosque. Porque en el bosque ellos tienen ventaja. Quedad ahí tranquiletes. A vuestro ritmo. A vuestro ritmo, despacito pero con buena letra. ¿Por qué atacar tan pronto? Porque eso nos va a dar un poquito de dinero en las arcas, gente. Y aunque el rey todavía no está pidiéndonos dinero, pero eso nos va a aliviar luego mucho, ya lo veréis. En ese dinerito extra. Comercio ahora mismo solamente estoy vendiendo los tableros. Pronto empezaré a vender cositas o comprar cosas. Pronto tendré también una producción de hortalizas. Aunque ahora mismo es flojita. Cuando tengamos más gente aquí. Pero necesito un comercio mínimo. Si quiero traer algo de dinero para empezar a construir aquí lo que sería más zanahoria o otro tipo de alimentos. Por ejemplo, no sé, un corral de cabra que nos daría pieles. No tenemos que estar dependiendo solamente de aquí de los amigos. Vale, ahora mismo lo que pasa es que al haber mandado a la gente a la batalla, habrá cosas que no produzcan porque la gente está en la batalla, ¿vale? Aquí podemos limitar los tablones que queremos producir. No voy a limitar yo ahora mismo. Pero sí puedo limitar, por ejemplo, se puede limitar en otras cosas que antes no había. Y aquí podemos el área de trabajo limitada que queremos a la cabaña. O a este de aquí, donde queremos poner para que recoja la madera y tal. Eso sí estaban muchas cosas ya puestas. ¿Dónde va nuestro ejército? Está allí ya, ¿no? Vale. Importante eso. Está muy cerquita ya del enemigo. Vienen, ¿eh? Vienen. ¿Se quieren enfrentar a campo cerrado? No, no, no. Esperamos aquí. Volvemos hacia atrás, gente. Los enfrentamos a campo abierto, ¿vale? Que no tienen tanta eficacia ellos. ¿Ves? Aquí tenemos otros 118 de eficacia. Ellos dentro del bosque tienen más eficacia. Pues están dentro de bosque. Se acerca el invierno, mal asunto. Y los esperamos aquí, ¿vale? Cargamos, ¿eh? Los soldados intentan mantener la posición, la defensa suplica y expresa consecuencia. No me importa el ataque. Prefiero que seamos defensivos. Ellos están en defensivo, ¿eh? Aguantarlos. 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 Vienen al ataque. Aguantarlos ahí. Eso es. Tenéis mejor defensa que ellos, ¿eh? Avanzar, amigos.
Estáis mejor preparados que ellos, deberíais ganar, ¿eh? Vale, espero que ganen. Somos 2 menos, pero yo espero que podamos ganar. Esa batalla la tenemos que ganar, gente. O eso espero, ¿vale? Tenemos gente. Aquí podríamos empezar a sacar sal. ¿Cómo puedo comerciar la sal? ¿Qué necesito para comerciar la sal? Eso será un recurso en producción, ¿no? Sal. Se vende bien, ¿eh? Falta 72 monedas, pero se vende bien. Podríamos empezar a fabricarla ya, a producirla ya mismo. Y a ver cómo está la batalla, que me interesa, ¿eh? Mierda, se me va. Vale. ¿Hemos ganado ya? Se han rendido. Hemos perdido una persona, vale. No pasa nada. Hemos derrotado a uno. Vamos a conseguir influencia. Nos vamos a cargar esto. Y solo hemos perdido una unidad. Está bastante bien, ¿eh? Daros prisa. Ya no necesito... Mirad la que hemos liado ahí. Por cierto, una cosa se me ha olvidado hacer. La estoy pensando por si vinieran a atacar y se me lía. Que pueden llegar a venir. El cementerio. No me he acordado, pero el cementerio también es importantito, gente, ¿vale? Que yo lo primero que vamos a hacer es la iglesia. En cuanto tengamos materiales. Me falta 20 de madera y si es que no consigo hacer tableros, ¿eh? ¿Qué está pasando? Vamos a poner eso. Vale, esta gente puede seguir corriendo un rato, no pasa nada. Que tomen el campamento bandido y nos vamos a pillar. Mirad, hemos conseguido 360 de influencia. Gracias a la influencia podremos tomar nuevas zonas. A ver si vienen nuevas familias. Me hace falta que esto trabaje. No está produciendo nada. Para eso están esperando a que haya ahí algo de madera. Y como no hay... O sea, hasta que no tenga yo un tronco ahí no puedo trabajarlo. Al rebuscar entre la pertenencia del enemigo, encuentra algunas provisiones y recursos. Podrías enviársela a tu pueblo, que tanto lo necesita, podrías quedártelo para ti. Se lo mandaré a la ciudad, ¿vale? No lo quiero en las arcas, aunque me vendría bien, pero ahora mismo lo necesito en la ciudad para producir más. Ahora que tengo dinero... Vamos a meter un gallinero. El gallinero debería haberlo puesto en otro sitio. Bueno, ya no. Ahí, los gallineros aquí, tío, en estos pequeñines. Estos más pequeñines, ¿sabes? Leche, se me ha venido para acá. Vale. Voy a ver si esta gente ya han mandado el dinero. Los voy a traer de vueltas. Aunque quizás, a ver, me pilla muy lejos. Yo creo que estos 15 son capaces de cargarse a esta gente. Y es más dinero para nuestro poblado. Y eso nos va a ayudar muchísimo, gente. Eso nos va a ayudar muy, pero que mucho. Y ya sí podíamos empezar a mirar el tema de traer la piedra. Esta piedra de aquí. Habría que empezar a hacer una mina de piedra. Sería lo ideal. Una mina, una cantera de piedra. Para ello me hacen falta los tableros. Es que los tableros rinden poco. Como lo estoy vendiendo, pues no me van a rendir. Necesitaría trabajar mucho más rápido el aserradero. Voy a meter 2 personas en el aserradero a ver si funciona más rápido. Porque lo que es madera hay, lo que no hay es tablones. Pero es que están en espera. Es que no está llegando material, tío. El tema es que no me está... Vale, tengo a Dorotea que está transportando. A ver si suerte de esa familia nueva. No hay nadie allí. Porque imagino que no hay. Porque la persona que tiene que transportar estará ahora mismo en el ejército. Que vayan tranquilos porque no quiero que vayan cansados. Están fatigados. No quiero que vayan muy cansados. Los voy a poner aquí, que tengan otra vez ventaja de terreno. Por si esa gente empiezan a venir. Y se viene eso, un poquito más. Ya tenemos 360 de influencia, tengo 355. Podría quitar el mercado. Voy a quitar del mercado el personal y voy a quitar el comercio ahora mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito los tableros. Y una vez que tengo los tablones ya empezaré a meter más gente. Tengo a 2 parados, necesito meter más gente a trabajar. A ver, el mercado ahora mismo abastece el 100%. Me hace falta urgentemente los tejidos. Lo que más me urge es tener tejidos. Voy a hacer un acopio de madera. Tengo combustible suficiente.
Comida, carne no hay mucha, pero claro, no quiero cazar más de lo necesario para que no me falte. Y como ahora hay dinero, lo que voy a hacer es algún campo más antes de que llegue el invierno del todo, aunque no va a dar tiempo ya a sembrarlo. Esta otra huerta de hortalizas. Me gustaría que hubiera bastante hortaliza. Y otro gallinero por aquí. Ya luego haremos... Mirar, hay corrales, pero el corral puede ser ahora de cabras o de cerdos, ¿eh? Ojito. Como no he visto el corral de cerdos, vamos a poner un corral. Días de luto, claro, este se le ha muerto, vale. Este es donde se le ha muerto la familia, ¿vale? Ese se le ha muerto un familiar que era uno de los soldados que habrá muerto en la batalla. Me hace falta los tableros porque tengo que hacer primeramente... Mirad, ya me falta otra vez tablón, no sé quién la ha gastado. Pero tengo que hacer lo de la tela para que esta gente esté contento. Y aparte le tengo que dar... Más que tela, lo que le tengo que dar la iglesia. Que necesito 20 tablones y la piedra, que la vamos a empezar a sacar ya. La cantera. Pero me hace falta tablones también para ello. Así que nada, a esperar a que haya un poquito de tablones. Que ahora ya tenemos a esos animalitos. Por cierto, hablando de animalillos, vamos a poner un amarradero. No, vamos a mejorar este amarradero. Vamos a mejorar el establo. Vamos a mejorar el establo. ¿Cómo va mi ejército? ¿Llega o no llega? Vale, allí está. Preparado. Vale, ¿esta gente viene a atacarnos por estar en sus tierras o todavía no? No, no nos han visto. Vale, guay. No nos han visto, nos van a ver. Avanzar, mi ejército. La fatiga ha bajado un poquito porque han estado parados un ratito. Tiene un -3 en moral por la baja reciente que hemos tenido hace poquito. Esta gente pronto nos verán y empezarán a atacarnos en cuanto nos acercamos de más. A ver cuánto tardan en atacarnos. Y ya disolvemos el ejército y empezamos a trabajar, que es temporada de trabajo, ¿vale? Pero si nos llevamos un par de estos, le quitamos al enemigo toda su posibilidad de conseguir la influencia para atacar. Y podemos meter algo en las arcas para tener ejércitos de... Para contratar a nuestros ejércitos de bandiditos. Para nosotros propios. Bueno, mercenarios. No bandidos. ¿Estáis preparados para la guerra? Yo estoy más preparado que vosotros, amigos. Estamos preparados para vosotros y no quiero que me pilléis en el bosque. Que ahí tenéis ventaja. 101, 89. ¿Nos ven o no nos ven esta gente, tío? Estos me han salido cegatos estos bandidos, ¿eh? Todavía no han visto a mi ejército, los desgraciados. Vamos, desgraciados, estoy esperando. ¿Voy a tener que acercarme hasta allí? Pues a matarlo. No os quiero en el bosque, ¿eh? Ponerse por aquí. Ahí ya deberían atacar. ¿No se dan cuenta? Me han salido Tolai este ejército. Voy a esperar a que se me ponga... Me voy a subir encima de ellos, pero bueno. Atacamos, ¿vale? Ellos no quieren venir, atacamos nosotros. Se han quedado bugs, tío. Vale, ahora se han dado cuenta. Bueno, cuando lo he atacado, estaban como tontos, como atolados. Atontolados, tío. No sé. La eficacia nuestra ahora mismo es inferior a la suya, ¿eh? No me gusta. Eso tiene que cambiar, ¿eh? Vamos a darle un poco de velocidad. Quiero ver cómo acaba. Estamos mejor armados. Algunos de nosotros caerán. Manteneros, amigos. Hemos perdido una unidad, ¿eh? Cuidado. Ellos están perdiendo más. Vale. Vale, y estos van a ir para las arcas, ¿vale? Van a ir para fortunas las arcas que nos van a hacer falta. Bueno, ahora esto ya podemos mandarlo a base. A modo carrera. Vamos a mandar a casa. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. He girado esto para aquí. Podemos ir a casa y una vez que estemos en casa nos desmontamos, ¿vale?
Una vez que lleguemos a casa desmontamos esa unidad. Por lo demás, aquí está todo funcionando. Gente, solo falta que siga llegando gente. De momento sigue llegando gente. Hay algo de dinero, podemos comerciar. La idea sería empezar a trabajar la sal. Poner también una mina de sal en cuanto sea posible. La vamos a poner aquí con este yacimiento de sal. Vamos a sacar esta sal. Y con eso nos vamos a hacer de dinero, ¿vale? Con el yacimiento de sal. Aunque antes de eso haría falta un yacimiento de piedra. Uy, tengo 52 ya. De tablero, cuidado, poca broma. Vamos a poner eso ahí. Y ya tenemos la piedra. Y creo que ya podríamos hacer incluso la iglesia por todo lo que se ha acumulado de tablero, porque ha llegado mucho tablero. O me va a faltar, ¿qué me falta? Troncos, vale, pues quitamos el aserradero, gente, que ya hay mucho. Hay mucho producido. Podemos poner más gente en el maderero. Que de hecho una de las cosas que me gustaría construir aquí va a ser la cabaña de reforestación. Que pronto hará falta. Pero chicos, eso si queréis verlo tiene que ser que deis a like, suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, no dejarlo, darle a like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos viendo las novedades, entre comillas. Este mapa y nuevos mapas que van a venir. Este mapa cambia un poquito porque tenemos el río por medio. Y tenemos también el mapa de High Peak. Pero todo eso lo veremos en próximos vídeos si apoyáis el contenido. Ya sabéis, gente, apoyarlo, que ayudáis mucho. Hasta la próxima.